Ciclos, evolución constante. Los ciclos del mercado están basados en el entendimiento de los ciclos de negocio. El mercado inmobiliario es cíclico por naturaleza y en buena parte se debe a que es un mercado imperfecto. Vamos a hablar de lo que es un mercado imperfecto o de lo que, por el contrario, es un mercado perfecto y entender cómo el mercado inmobiliario no cumple esas condiciones. El mercado inmobiliario, primero que todo, es intensivo de capital. Ya lo vimos antes, pero invertir en un edificio no es como invertir en un commodity, no es como invertir en un kilo de arroz, no es una inversión que es única y requiere de muchísimo capital, requiere del sector del mercado de capitales. Esto limita el número de posibles participantes y reduce la frecuencia de las transacciones. Uno puede comprar en el mercado, se venden 1000 panes al día. Eso es un mercado muchísimo más líquido y muchísimo más transparente que el mercado de edificios corporativos de oficinas clase A, en donde pueden ocurrir 3 transacciones al año, 2 transacciones al año. Cada inmueble es único y por lo tanto no es fácil comparar el valor entre ellos. Por más de que se generemos estas clases, uno puede decir que hay 2 edificios de oficinas, uno clase A en la 116 con séptima en Bogotá y otro clase A en el Centro Internacional. Los 2 edificios, por más de que tengan unos arrendatarios clase A y estén en centros de negocios, tienen características totalmente diferentes. No hace fácil comparar el valor entre ellos. Y la información que realmente se tiene por la poca frecuencia de las transacciones, digamos que por la información no es pública, es información privada, hace que cuando uno vaya a comprar un activo, un inmueble o valorar un activo o financiar un activo, realmente uno no tiene toda la información. Entonces la información es opaca, escasa, infrecuente y de difícil acceso. Definamos lo que es un mercado perfecto. Un mercado perfecto, existe un gran número de compradores y vendedores en todo momento del mercado. Esto no es cierto para un mercado inmobiliario. La cantidad de bienes o servicios adquiridos por cualquier comprador es insignificante y cuando se compara el valor total de las transacciones, pues simplemente no afecta al mercado, como quien dice, no mueve la aguja. En un mercado inmobiliario es completamente diferente. El valor total de, por ejemplo, de los edificios de oficinas en Bogotá o de los parques industriales en Colombia es un valor muy grande, pero 1 o 2 o 4 transacciones al año van a afectar mucho el entendimiento de lo que es ese mercado, porque es un valor grande, pero no son muchas las transacciones que se dan. Va a tener un impacto. Probablemente en el sector residencial es menos por el volumen, pero sigue siendo una referencia grande. Los bienes o servicios vendidos son homogéneos y por gente comparables. Esa es la definición de un commodity. Si uno va a comprar un kilo de arroz, pues otro kilo de arroz es muy comparable. Podrán haber diferencias en ciertos temas de marca, pero son relativamente equivalentes. Un kilo de café arábica va a ser similar que el precio de un kilo de café arábica en otro lugar. Ciertos diferenciadores de marca y otras cosas, pero no es grande. Pero realmente entre un apartamento y otro apartamento hay muchas diferencias que considerar. Entre un edificio y otro edificio hay muchas diferencias que considerar. Un inmueble es lejos de ser un commodity. La información es perfecta y todos los vendedores y compradores la tienen acceso a la información completa de ofertas comparables al mismo tiempo. No hay nada que pueda ser menos cierto en el mercado inmobiliario. Realmente uno tiene muy poca información cuando está tomando una decisión de compra o venta de un activo inmobiliario. Y hay libertad absoluta de entrar y de salir del mercado. Por el mismo mercado ser intensivo de capital, realmente eso deja a muchos compradores o vendedores por fuera del mercado. Son solo los fondos institucionales o digamos que grupos de inversionistas con acceso digamos que a montos grandes de capital que pueden acceder ser propietarios digamos de un centro comercial completo. Digamos que ahí el mercado de capitales ha ayudado a democratizar parte de esas inversiones con las estructuras de REITs
con las estructuras de derechos fiduciarios, pero igual esto no sigue siendo una inversión alternativa que sea altamente democrática, en donde muchos posibles compradores tienen acceso al mercado. Entonces, lo que esto nos lleva es que esto es un mercado intrínsecamente cíclico. Y esta es una gráfica que quiero entender, es que inclusive cuando la economía va bien, digamos en un mercado que va creciendo de 70% de empleo a 98% de empleo, estos rezagos, esta falta de información, igual genera un tema de ciclos en el mercado inmobiliario. Esto sería la renta y la tasa de vacancia. No es, el mercado no se escapa, esto es una economía que está creciendo, va a tener picos de construcción y va a tener momentos en los que no se construye. Inclusive en una ciudad como Bogotá, que todos los años ha ido creciendo, que todos los años ha ido generando más empleo. Entonces, la naturaleza del mercado es pertenecer a un mercado en que uno está teniendo que mirar los ciclos del mercado en los que está. Entonces, rápidamente, hay cuatro definiciones de los ciclos de un mercado inmobiliario. Hay un mercado que es la recuperación, cuando se viene de un mercado en el que no se estaba construcción, ahí básicamente empieza a reducir la tasa de vacancia, la construcción nueva sigue siendo baja, hay una absorción moderada, pero hay un entendimiento, digamos, de que lo peor ya pasó, hay una recuperación del mercado y hay una expectativa de que el mercado va a crecer. Es el punto ideal, probablemente para invertir, pero no se siente como el punto ideal cuando uno está en ese mercado porque todavía hay mucha incertidumbre. Después favorece a los vendedores. Después viene una etapa de expansión en donde realmente hay una reducción en la tasa de vacancia, hay una construcción nueva moderada, se ve que arrancó la actividad, hay una absorción en el crecimiento moderado, hay un crecimiento de empleo moderado o alto y hay un crecimiento en el precio de los arriendos. Aquí básicamente hay una expectativa, el mercado de compradores tiene una expectativa de que el mercado va a mejorar, ¿listo? Pero los precios puede que sigan siendo asequibles. Aquí básicamente empieza a haber una contracción. Igual que en la primera fase de recuperación, cuando existe esta contracción no necesariamente es evidente, pero aquí hay un incremento en la tasa, empieza a haber un incremento en la tasa de vacancia que no se ve, hay una construcción nueva, moderada o alta, sigue habiendo mucha actividad de construcción que venía desde esta etapa o de constructores que se montan, digamos que un poquito tarde en la cola. La absorción es baja o negativa, el crecimiento de empleo es moderado o bajo y el crecimiento en el precio de los arriendos es moderado o bajo. Y una etapa 4, que es cuando digamos que ya entra en plena recesión, donde empieza a incrementar la tasa de vacancia, donde la construcción se empieza a frenar, donde el crecimiento de empleo se ve bajo o negativo y donde el crecimiento del precio de los arriendos es bajo o negativo. Probablemente estas dos etapas, entre esta etapa y esta etapa, es la etapa en donde empieza a ser favorable para compradores, donde la expectativa es que el mercado solo va a empeorar. Aquí la expectativa es que el mercado solo va a mejorar. Y ahí es donde digamos que con diferentes matices uno tiene que empezar a entender el ciclo. Ahora, esos son los ciclos a corto plazo. Realmente hay una visión de que esos son los ciclos en que nada dentro del largo plazo está cambiando. Pero la realidad del tema es que como estos sistemas están en constante evolución, realmente uno solamente está viendo una linecita roja de este ciclo, que es lo que normalmente se llama el inventario, y es a un grado de demanda por el producto inmobiliario, pues va a haber un nivel de oferta que lo va a satisfacer. Entonces, como hablamos, es un tema cíclico. Esto estamos asumiendo que no hay cambios en los patrones de consumo, que no hay cambios en el tipo de demanda, que no hay cambios
en la infraestructura de la ciudad, y para eso hay unos ciclos que se empiezan a montar. Hay desde básicamente en teoría de modelos económicos y de negocios, tienen unos nombres, el primer ciclo, que es el ciclo Kitchen, que es el mercado puntual inmobiliario, ¿verdad? El segundo ciclo, que es un ciclo que es un poco más grande, normalmente este es de 3 a 5 años, lo que se demora en producir un edificio. El segundo ciclo, que es el ciclo Juglar, que es de 7 a 11 años, en donde realmente empiezan a cambiar los activos. Es donde empiezan a cambiar las características de los activos. Es decir, en 3 a 5 años casi que todos los edificios que están construyendo son edificios de características similares. Pero cada 7 a 10 años empiezan a haber edificios con mejoras, digamos que tecnológicas, o digamos que una modernización. Entonces el edificio de hace 5 años, el edificio que acaba de salir, probablemente va a tener ciertas características que el nuevo mercado apetece más. Y ahí hay un tema de modernización, hay una diferenciación un poquito en la calidad del activo. Hay un punto clave, que es ya inversiones en infraestructura, que son temas que son de 15 a 25 años, que es una nueva ruta de Transmilenio, un espacio público, que usualmente están amarrados a inversiones públicas dentro de la ciudad. Entonces, eso tiene el efecto de empezar a cambiar los mercados, y no es previsible cada 3 años, se empiezan a dar en unos periodos más largos. Y finalmente, viene una ola de la que vamos a hablar ahorita, que está muy relacionada a la innovación, que es la base tecnológica. Y aquí son realmente los grandes cambios en los patrones sociales tecnológicos, tanto en las ciudades como en las personas, que cambian los hábitos de la sociedad. La oficina, el tipo de oficina que ocupamos hoy es muy diferente que la oficina de hace 100 años, por temas tecnológicos, por temas de patrones y valores sociales, y esos son unos temas muy disruptivos en el mercado, y disruptivos en diferentes partes de la ciudad.